Segunda parte de Mírame a mí. Capítulo 6. La primera noche. La tarde había caído con un dorado pesado sobre Bangkok, ese tipo de luz cálida que hacía parecer la ciudad un poco más amable de lo que realmente era. Rebecca caminaba con paso rápido hacia el edificio donde vivían Sarocha y la pequeña Song. Era su primer día de trabajo, y aunque intentaba no demostrarlo, estaba nerviosa. No solo por el trabajo en sí, sino porque desde la entrevista llevaba una mezcla de emoción y miedo que no sabía definir. Se había repetido muchas veces en la mañana. No la vayas a arruinar. No hables más de la cuenta. Concéntrate en Song. Pero la verdad era que desde que vio a la niña, algo en su interior se había encendido. Algo cálido, suave, inesperado. Subió en el ascensor tratando de calmar su respiración. Había ensayado una sonrisa discreta frente al espejo antes de salir de casa. Había elegido la ropa más neutral, que tenía jeans claros, una camisa blanca, el cabello recogido, intentando dar una imagen de profesionalismo que quizá no tenía, pero que deseaba proyectar. Cuando la puerta del departamento se abrió, Song fue la primera en aparecer, casi saltando de emoción. «Rebecca», exclamó con esa mezcla tierna de entusiasmo infantil y cariño espontáneo. El corazón de Rebecca se derritió. «Hola», pequeña, dijo agachándose para quedar a su altura. «Lista para jugar». Song asintió con energía y se giró para llamar a su madre, quien apareció segundos después. Sarocha se veía distinta a la mujer de la entrevista. Más elegante. Llevaba un vestido negro sencillo pero impecable y un blazer a juego. El cabello, perfectamente recogido en un moño bajo. Pese a su apariencia impecable, Rebecca alcanzó a notar en sus ojos una tensión sutil. «Buenas tardes». Rebecca saludó con esa voz suave pero firme. «Buenas tardes, Sarocha. La cena de Song está en el refrigerador. Su pijama está sobre la cama», y hizo una pausa, como si dudara en decir algo más. «Si pasa cualquier cosa, me llamas al instante». «Está bien». «Por supuesto», respondió Rebecca con una sonrisa ligera. Sarocha parecía querer decir algo más, pero Song la interrumpió jalándola del brazo. «Mami, te vas a tardar mucho». Sarocha se agachó, besó a su hija en la cabeza y respondió: «No lo sé, angelito, pero Rebecca te cuidará. Vas a estar bien». Song asintió confiada, sin saber que su madre estaba a segundos de entrar en una cita que Nam había organizado con demasiado entusiasmo y poco criterio. Sarocha salió del departamento sin entusiasmo. Nam la esperaba abajo, dentro de su auto. «Por fin», exclamó al verla. «Pensé que te arrepentirías». «Estuve cerca», respondió Sarocha mientras se ponía el cinturón. «¿Quién es el afortunado esta vez?» Nam sonrió como si hubiese logrado algo enorme. «Se llama Pramat. Es ingeniero. Guapo. Educado. Y lo más importante, no está loco». «Tu lista de requisitos se ha vuelto muy básica», replicó Sarocha con ironía. «Es que tú espantas a los buenos», amiga, bromeó Nam. «A ver si con este». El resto del camino estuvo lleno de comentarios y expectativas que Sarocha no deseaba escuchar. Prefería volver a casa, ponerse ropa cómoda y acostarse con Song a ver alguna película infantil antes de dormir. Era lo que quería, lo que la hacía feliz. Pero Nam insistía en que necesitaba vida, pasión, alguien que la quisiera. Aunque para Sarocha la única persona que realmente le importaba era su hija. Para cuando llegaron al restaurante, ya deseaba estar de vuelta. Mientras tanto, en el departamento, Rebecca y Song habían creado su propio universo. La niña le contó historias inventadas, le mostró sus dibujos, le enseñó un peluche que, según ella, tenía poderes mágicos. Rebecca se reía, no solo por lo que decía Song, sino por la forma en que lo decía. Tan llena de vida, tan natural, tan honesta. No se dio cuenta del paso de las horas, ni de lo mucho que disfrutaba escuchando esa vocecita hablar sin parar. Cuando llegó la hora de cenar, Song la miró con una sonrisa pequeña. «¿Sabes cocinar?» «Un poco», respondió Rebecca. «Pero tu mamá dejó tu comida lista. ¿Quieres que te la caliente?» La niña asintió. Mientras comía, Rebecca la observaba con cariño. No sabía cómo era posible que una niña que no conocía hace ni una semana pudiera causarle ese nivel de ternura. «Rebecca», dijo de pronto Song, «ojalá te quedes para siempre». El comentario la tomó desprevenida. Bueno, se aclaró la garganta.
Si tu mamá me necesita, estaré aquí. Song sonrió como si esa respuesta fuera suficiente. Luego juntas organizaron algunos juguetes, escogieron un cuento y se sentaron en el sofá para leer. La voz suave de Rebeca y la respiración cada vez más pesada de la niña crearon un ambiente cálido, casi íntimo. Song se acurrucó a su lado y poco a poco se quedó dormida. Rebeca la observó, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo encajaba en su vida. Algo que no tenía que ver con música, dinero o estudios. Algo que tenía que ver con un lazo. Un lazo real. Al otro lado de la ciudad, la cita estaba siendo el desastre anunciado. Pramat era guapo, sí. Educado también. Pero profundamente aburrido. Su conversación giraba en torno a inversiones, automóviles, edificios y más inversiones. ¿Y tú?, preguntó él tras largos monólogos. ¿Qué haces para divertirte? Sarocha dudó. Ser madre. Trabajar. Dormir cuando se puede. Pero respondió. Paso tiempo con mi hija. Ah, entiendo, respondió él, aunque su expresión dejó claro que no entendía en lo más mínimo. Después de una hora, la incomodidad era evidente. Tras 2, el silencio era insoportable. Cuando él intentó tocarle la mano sobre la mesa, Sarocha retiró la suya de inmediato. Lo siento, dijo él. No pasa nada, mintió ella. Creo que no soy muy buena en estas cosas. Creo que solo eres muy selectiva, dijo él con una sonrisa. Ella quiso contestar algo, pero su teléfono vibró. No era Rebeca. No era ninguna emergencia. Solo Nan preguntando cómo iba todo. Mal. Iba mal. Sarocha respiró hondo. Creo que será mejor que terminemos aquí, dijo educada pero firme. Pramat no insistió. Cuando llegó a casa estaba cansada. Cansada de intentar, cansada de sentir que no encajaba en ese mundo de citas prefabricadas, cansada de la insistencia de Nam, cansada de fingir interés en algo que no quería. Solo quería ver a Song. Pero no esperaba la escena que encontró. Rebeca estaba dormida en el sofá, con Song profundamente dormida sobre su pecho. La niña tenía un brazo alrededor del cuello de la joven, como si instintivamente buscara protección. La respiración de ambas estaba sincronizada. Había una serenidad en la habitación que la golpeó con una fuerza inesperada. Sarocha se quedó quieta. No quiso despertarlas. Se acercó despacio y se agachó frente a ellas. Observó a su hija dormir con esa tranquilidad que pocas veces tenía cuando ella no estaba cerca. Y luego miró a Rebeca. Su rostro relajado, sus pestañas largas, el brazo que sostenía a Song con naturalidad, sin esfuerzo. Qué fácil se ve, qué fácil la hace sentir segura. Sarocha parpadeó sintiendo algo que no esperaba, algo que no supo nombrar. No era atracción, no todavía. Era otra cosa. Era gratitud. Una gratitud que dolía, que sorprendía, que la dejaba sin palabras. Rebeca abrió los ojos lentamente, confundida por un segundo, hasta que notó la presencia de Sarocha. Lo siento, murmuró en voz baja. Me quedé dormida. No te disculpes, respondió Sarocha con un susurro. Gracias por cuidarla. La forma en que lo dijo hizo que Rebeca bajara la mirada, inexplicablemente nerviosa. Fue fácil, respondió. Song es maravillosa. Sarocha sonrió. No sabía que podía sonreír así después de una cita desastrosa. Lo sé. Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Voy a llevarla a su habitación, dijo Sarocha. Rebeca asintió despacio, como si todavía estuviera atrapada entre sueño y realidad. Mientras Sarocha cargaba a la niña, Song murmuró medio dormida. Rebeca, no te vayas. Sarocha se detuvo un instante. Rebeca sintió un nudo extraño en el pecho. Tranquila, Angelito susurró. Estoy aquí. Sarocha levantó la mirada. Y por primera vez, vio a Rebeca no como una estudiante, no como una empleada, no como la nueva niñera, sino como alguien que ya, en cuestión de horas, había entrado en el mundo de su hija. Y tal vez, sin quererlo, había entrado también en el suyo. Capítulo 7. Pequeñas rutinas, pequeños desbordes. Cuando Sarocha dejó a Song en su habitación, la niña ya había vuelto a hundirse en un sueño profundo. La acomodó con cuidado, retiró un mechón de cabello de su frente, la cubrió bien y se quedó unos segundos observando su respiración suave,
esa paz que solo los niños parecían conservar intacta. Acarició su mejilla con la yema de los dedos. Muy despacio se incorporó. Tenía que despedir a Rebeca. Y aunque había empezado la noche con cansancio y frustración, ahora sentía algo más leve, más cálido, como si aquella noche hubiese terminado tocando una fibra inesperada en su interior. Salió al pasillo y encontró a Rebeca ordenando la mochila de la pequeña, intentando no hacer ruido. Rebeca dijo suavemente. La joven se sobresaltó un poco y luego sonrió. Song está bien. Perfectamente, respondió Sarocha. Ya se quedó dormida otra vez. Hubo un silencio breve, casi tímido. Rebeca se acomodó un mechón detrás de la oreja, sin atreverse a mirarla por más de 2 segundos. Había algo delicado en ella que a Sarocha le llamó la atención. Algo discreto, distinto. Gracias por cuidarla hoy, añadió Sarocha. Gracias a usted por confiar en mí, respondió la joven, inclinando un poco la cabeza. Sarocha, todavía de pie en el umbral del pasillo, notó de pronto algo extraño. Recordó que había dejado 2 cenas preparadas, una para Song y otra para Rebeca. Caminó hacia la cocina y al abrir el refrigerador confirmó lo que sospechaba. El envase de la comida de Song estaba vacío, pero el otro seguía intacto. Volvió la mirada hacia Rebeca. ¿Cenó Song? Sí, respondió ella. Le calenté lo que usted dejó preparado. ¿Y tú comiste?, preguntó Sarocha, cruzándose de brazos. Rebeca tardó un segundo demasiado en contestar. Yo no. No sabía qué, miró al refrigerador apenada. Pensé que era todo para Song. Sarocha negó despacio con la cabeza, sin reproche, pero con esa firmeza suya que parecía imposible de apagar. También dejé cena para ti. La joven abrió los ojos un poco más. ¿En serio? No lo sabía, susurró, sintiéndose tonta. Lo siento. No tienes por qué disculparte, dijo Sarocha, abriendo uno de los cajones para guardar algo que había dejado afuera. Pero tienes que comer. Es un trabajo de noche. No quiero que estés aquí sin energía. Rebeca se sonrojó. Lo sintió en el cuello, en las mejillas, incluso en las orejas. Nadie solía hablarle así. Nadie solía preocuparse de esa forma. Estoy bien, de verdad, mintió con una sonrisa suave. Ya comeré en casa. Sarocha la miró unos segundos. Una mirada que no era invasiva, pero sí profunda. Analítica. Casi maternal. Está bien, cedió al final. Lo acepto esta vez. Pero la próxima tienes que cenar. Rebeca asintió, bajando la mirada mientras su corazón le golpeaba un poco más fuerte de lo normal. ¿Cómo se portó Song?, preguntó Sarocha, cambiando el tono hacia una calidez mucho más evidente. Entonces, los ojos de Rebeca brillaron. Brillaron con una ternura que la propia Sarocha sintió como una caricia invisible. Fue maravillosa, respondió con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. Es dulce, divertida, y tiene una imaginación increíble. Me contó tantas cosas, rió, recordando momentos de la tarde. Hace voces para sus peluches, se inventa historias, y me dijo que uno podía volar. No sé cómo hizo para convencerme de que intentara hacerlo saltar desde el sofá. Sarocha la escuchaba con sorpresa. No por las palabras, sino por la forma en que Rebeca hablaba de su hija. Con una mezcla de adoración y complicidad que no había visto en ninguno de los cuidadores anteriores. En ninguno. Le gustaste mucho, dijo Sarocha con honestidad. No hablaba así de nadie. Rebeca desvió la mirada, tímida, y recogió su bolso. Yo, estoy muy feliz de haber venido hoy. ¿Y nosotros de tenerte?, respondió Sarocha. Hubo un pequeño silencio. Uno que no se sintió incómodo, sino suave. Entonces llegó el momento de la despedida. Sarocha acompañó a Rebeca hasta la puerta. La joven le dio una última reverencia suave. Buenas noches, Sarocha. Buenas noches, Rebeca. Y gracias otra vez. La puerta se cerró con un clic. El departamento quedó en silencio. Sarocha apagó algunas luces, tomó un vaso de agua y caminó hacia su habitación. Pero acababa de recostarse cuando escuchó pasos pequeños en el pasillo. Se incorporó y encendió la luz tenue de la lámpara. Song apareció en el marco de la puerta, con el cabello despeinado y expresión claramente molesta. Mami protestó con un puchero. ¿Dónde está Rebeca? Sarocha tuvo que contener una risa. Rebeca se fue a su casa pequeña. También tiene que dormir. Song frunció el ceño, desigual y adorable.
No quiero que se vaya. Yo la extrañaré. La verás pronto, dijo Sarocha, abriendo los brazos. La niña caminó hacia ella y se acurrucó en su pecho, abrazándola con fuerza. El calor de su hija siempre lograba hacerla sentir en casa. En equilibrio. ¿Puedo dormir contigo?, murmuró Song. Claro que sí, respondió Sarocha, acariciándole la espalda. Mientras la acomodaba a su lado, pensó en la imagen que había visto más temprano. Rebeca y Song dormidas juntas en el sofá. La ternura, la naturalidad, la confianza. Algo se le movió en el pecho, lento, casi imperceptible. Rebeca, por su parte, caminaba hacia el metro con el corazón ligero, casi acelerado. La noche era cálida, la ciudad seguía activa y luminosa, pero ella solo podía pensar en una cosa: Song y la extraña sensación de estar entrando en una vida que no era la suya. Sacó el teléfono y llamó a Irin, que contestó de inmediato. ¿Cómo te fue?, preguntó Irin con su energía inagotable. Increíble, respondió Rebeca sonriendo. Song es perfecta. No paró de hablarme de todo. Y hizo una pausa. Sarocha es muy amable. Ajá, respondió Irin con tono sospechosamente juguetón. No empieces, advirtió Rebeca riendo. Solo digo que Sarocha es una mujer hermosa, inteligente, elegante, enumeró Irin en voz alta. ¿Te intimidó? No. Bueno, un poco. Es que, Rebeca negó con la cabeza. Es una jefa muy centrada. Parece que todo en su vida gira en torno a Song. Irin rió. Mi hermana me contó algo, continuó con dramatismo. ¿Sabes por qué necesitaban a una niñera urgente? ¿Por qué?, preguntó Rebeca, distraída mientras caminaba. Porque Sarocha está buscando novio. Rebeca se detuvo en seco. ¿Qué? Sí. Va a citas a ciegas. La de hoy fue una de ellas. Por eso necesitaba a alguien de confianza para cuidar a la niña. Mi hermana dice que Nam está obsesionada con emparejarla. Rebeca sintió una punzada de algo. No era celos. No era exactamente incomodidad. Era una mezcla rara, imposible de nombrar. Ah, bueno, dijo tratando de sonar casual. Tiene sentido, supongo. No te pongas rara, dijo Irin entre risas. ¿No te interesa, o sí? Irin, protestó Rebeca, ruborizándose aunque nadie pudiera verla. Solo es mi jefa. Nada más. Yo soy su niñera. Punto. Está bien, dijo Irin divertida. Hablo contigo mañana. Descansa. Rebeca cortó la llamada con un suspiro. Se subió a su tren, apoyando la frente contra la ventana mientras la ciudad pasaba como un río de luces. ¿Por qué te afecta esto? Se dio un golpe suave en la frente con la palma. No pienses idioteces, murmuró para sí misma. Ella es hermosa, elegante, exitosa, estable. Y tú eres solo. Tú, una estudiante, una niñera temporal. Nada más. Cuando llegó a casa, se dejó caer en la cama con la ropa puesta. El techo blanco la miraba de vuelta. Rebeca respiró hondo. ¿Cómo es posible que una mujer como Sarocha tenga que ir a citas a ciegas? ¿Por qué? ¿Dónde están los hombres que valgan la pena? Luego cerró los ojos con fuerza. No es tu problema, se dijo exhausta. No lo es. Tú cuida a Song, haz bien tu trabajo y sigue con tu vida. Pero, por más que quiso dormir, la última imagen que le vino antes de conciliar el sueño fue la sonrisa suave de Sarocha al despedirse. Una sonrisa que no debería recordar. Una sonrisa que no debería importarle. Y aún así la recordó. Capítulo 8. Segundas oportunidades, viejas resistencias. El día había sido particularmente intenso en la agencia. Sarocha llevaba horas frente a la pantalla, revisando propuestas, autorizando presupuestos, respondiendo correos que nunca se terminaban. Su cabello estaba sujeto en un moño improvisado, y los lentes que rara vez usaba se mantenían al borde de su nariz mientras analizaba una campaña destinada a un cliente demasiado exigente incluso para ella. Del otro lado de la oficina, en el pequeño rincón que había habilitado exclusivamente para su hija, Song jugaba con bloques de colores, armando y desarmando torres mientras tarareaba una melodía inventada. La niña parecía no tener noción del estrés que reinaba en los pasillos, del peso de las decisiones de su madre, ni de que la mayoría del personal trataba de caminar en puntas de pie para no interrumpir la concentración de la directora.
Justo cuando Sarocha había terminado de corregir el tercer informe del día, escuchó los tacones inconfundibles de Nam acercándose por el pasillo. Esa forma suya de caminar, decidida, sin anuncio previo, siempre era preludio de caos, consejos no pedidos, risas escandalosas o sorpresas. La puerta se abrió de golpe. «Buen día, princesa de hielo», anunció Nam con un tono teatral. Sarocha levantó la mirada con resignación y una sonrisa inevitable. «Nam, ¿qué haces aquí?» «Es una forma amable de decir vete. Estoy ocupada», replicó ella, apoyando una bolsa de café sobre el escritorio. «Traje combustible. ¿Lo necesitas?» Song levantó la cabeza al escuchar la voz de Nam y corrió hacia ella con los brazos extendidos. «Tía Nam, mi bebé hermosa». Nam se inclinó para levantarla, girándola en el aire, provocando risas de la niña que llenaron la oficina. «¿Cómo va tu día, princesa?» «Estoy haciendo una casa para Rebeca», dijo orgullosa. «Tiene 3 pisos». El corazón de Sarocha dio un pequeño salto. Desde la noche anterior, el nombre de Rebeca flotaba con una suavidad inesperada en su mente. Y en la de Song, al parecer, también. Nam sonrió ampliamente. «¿Ah, sí? Qué importante es Rebeca, ¿eh?» «Sí», respondió Song con la mayor naturalidad del mundo. Nam dejó a la niña en su rincón y se giró hacia Sarocha. «Bueno», dijo, frotándose las manos. «Necesito actualizaciones de la cita de anoche. Y quiero detalles. Todos». Sarocha frunció el ceño y dejó caer los hombros. «Fue terrible», admitió con un suspiro. «Era un idiota». Nam abrió los ojos, exagerando el gesto. «¿Por qué? ¿Qué hizo?» «Demasiadas cosas», respondió Sarocha, quitándose los lentes momentáneamente. Para empezar, no dejaba de hablar de inversiones, autos y de sí mismo. Me preguntó si planeaba seguir trabajando con una niña a cuestas, como si Song fuera un accesorio incómodo. Nam puso una expresión de asco. «Cancelado. Eliminado. Bloqueado. Eliminado del planeta también si es necesario». Sarocha rió apenas. «Creo que esto de las citas no es para mí», dijo más seria. «Me siento fuera de lugar. Incómoda. Siento que estoy actuando». Además miró de reojo a Song. «No es mi prioridad ahora». Nam chasqueó la lengua. «No puede renunciar tan rápido», reprendió. «No después de un solo idiota. Tengo al indicado, Sarocha. Lo conocí en un evento hace 2 meses. Es maduro, amable, inteligente, sabe hablar y sabe callar también». «Nam, no. No me digas que no», interrumpió ella con autoridad falsa. «Porque ya es un hecho. Pasará por ti a las 9 de la noche. Te va a encantar». Sarocha negó con la cabeza. «Tengo que cuidar a Song. Y no voy a estar todo el mes dejando que alguien más la cuide porque tú quieres emparejarme». Nam sonrió con una travesura evidente. «Para eso está Rebeca». Song escuchó el nombre y apareció como un torbellino a su lado. «¿Dónde está Rebeca?», preguntó con urgencia, como si el simple sonido la convocara. Nam se agachó para mirarla directamente a los ojos. «Tu mamá la va a llamar ahora para que venga esta noche», princesa, anunció con exagerada emoción. «¿Te gustaría?» La niña saltó emocionada. «Sí». Sarocha suspiró resignada. Nam le guiñó un ojo y le extendió el teléfono. «Vamos, Marca». «No voy a llamarla en tu presencia», respondió Sarocha, aunque ya estaba buscando el número en su contacto. Nam la observó como quien mira una escena de romance inconsciente. Song daba pequeños saltitos esperando la respuesta. Sarocha finalmente marcó. Rebeca estaba terminando de ordenar sus partituras cuando sonó su teléfono. Al ver el nombre Sarocha Chankima en la pantalla, su corazón dio un pequeño vuelco. Contestó intentando sonar profesional, no emocionada como realmente estaba. «¿Aló? Hola». Rebeca, la voz de Sarocha sonaba suave, firme, familiar de un modo extraño. «¿Estás disponible esta noche para cuidar a Song?» Rebeca no necesitó pensarlo. «Sí, claro. Estoy disponible. ¿A qué hora quiere que llegue?» «A las 8 está perfecto». «Perfecto, allí estaré». Al colgar, sintió una oleada de felicidad. Iba a ver a Song otra vez. Y también iba a ver a Sarocha. Pero la emoción se mezcló con algo que no esperaba. Otra cita. Claro, por eso necesitaba a la niñera. Rebeca se sintió rara. Una incomodidad tenue, como un pinchazo en el pecho. No tenía ningún derecho a sentirlo, pero ahí estaba.
No pienses tonterías, se dijo en voz baja mientras guardaba su guitarra. Ella tiene derecho a salir. Tú solo vas a trabajar. Llegó al edificio a las 8 en punto, con su guitarra colgada a la espalda y una sonrisa nerviosa. Había ensayado un par de canciones infantiles y otras un poco más complejas que pensaba que Song disfrutaría. Cuando la puerta se abrió, se encontró con Sarocha, y por un momento olvidó respirar. Sarocha estaba terminando de arreglarse. Vestía un conjunto sencillo, pero elegante, maquillaje sutil, labios ligeramente brillantes. Se veía hermosa. Demasiado. Rebeca miró hacia otro lado rápidamente para no evidenciar algo que ni ella misma entendía. «Buenas noches», dijo haciendo una leve reverencia. «Buenas noches», Rebeca respondió Sarocha, aún sorprendida por el instrumento en su espalda. «¿Trajiste una guitarra?» Rebeca sonrió tímida. «Pensé que Song y yo podríamos cantar un poco hoy. Tiene una voz preciosa ahí. Bueno, me pareció que sería divertido para ella». Para sorpresa de ambas, la respuesta de Sarocha fue una sonrisa luminosa. «Le encantará». Entonces apareció Song, prácticamente deslizándose sobre el piso. «Rebeca», gritó antes de lanzarse a sus brazos. Rebeca la levantó riendo mientras la niña miraba la guitarra y empezaba a saltar de emoción. «¿Vamos a cantar? ¿De verdad?» «Claro que sí», respondió Rebeca. Sarocha observó la escena desde unos pasos atrás. Su hija irradiaba felicidad. Rebeca irradiaba calma. Se veían bien juntas. Encajaban. Como si se hubieran encontrado en el momento exacto. Una corriente suave le atravesó el pecho. No supo de dónde venía. No quiso analizarlo. «Las dejaré para que empiecen a divertirse», dijo, recuperando su rol de adulta responsable. «Necesito terminar de arreglarme». Mientras caminaba hacia su habitación, podía escuchar a Rebeca y Song discutiendo muy seriamente cuál canción debía ser la primera. Rebeca tenía paciencia. Mucha. Tenía una forma dulce de hablar, de explicar, de entusiasmar a la niña sin alterarse. Y eso le gustaba. Más de lo que admitiría. En el dormitorio, Sarocha se puso los pendientes, retocó su labial y observó su reflejo. No se veía mal. Pero tampoco se veía emocionalmente disponible para una cita. Su teléfono vibró. Era Nam anunciando que la cita ya la esperaba afuera. Salió de la habitación y vio a Rebeca sentada en el suelo junto a Song. La niña tocaba una cuerda con cuidado mientras Rebeca guiaba sus manos. «Muy bien, Song. Esa es la nota correcta». Song sonrió orgullosa. Sarocha sintió algo cálido. «Me voy», anunció desde la puerta. «Vuelvo antes de la medianoche. Les dejé cena a las 2. Y recuerden, deben cenar». «Las 2. Rebeca rió suavemente. «Lo prometo». «Adiós, mami», dijo Song con un beso al aire. «Adiós, angelito». Rebeca se levantó para acompañarla unos pasos hacia la salida. No era necesario, pero lo hizo igual. Había una extraña elegancia en su gesto. «Que le vaya bien», dijo Rebeca con una sonrisa contenida. «Intentaré sobrevivir», contestó Sarocha con ironía. Ambas rieron. Luego, sin saber por qué, se quedaron mirándose un segundo más de lo necesario. Solo un segundo, pero suficiente como para que algo se moviera dentro de cada una, algo que ninguna estaba lista para reconocer. Sarocha fue la primera en apartar la mirada. «Buenas noches, Rebeca». «Buenas noches, Sarocha». La puerta se cerró, y mientras Sarocha bajaba en el ascensor, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar, Rebeca, en la sala, respiraba hondo para calmar la extraña mezcla de felicidad e inquietud que le provocaba estar allí. La noche recién comenzaba, y ambas, sin saberlo, estaban empezando a cambiar. Capítulo 9. Viejos conocidos, nuevas sensaciones. La noche había caído sobre Bangkok con un manto cálido y húmedo. La luz de los postes iluminaba la calle con un tono dorado que hacía brillar los charcos de lluvia de la tarde, reflejando los anuncios luminosos y los neones de los comercios que nunca dormían. Afuera de su edificio, Sarocha ajustaba su cartera mientras observaba el auto que la recogería para la cita. Su corazón no estaba nervioso, como en otras ocasiones. Más bien había una calma escéptica, una indiferencia controlada que le permitía analizar la situación sin expectativas. No esperaba nada de esa velada.
Citas a ciegas siempre habían sido un territorio incómodo y lleno de tensiones artificiales para ella. Pero cuando el auto se detuvo frente a la entrada y él se bajó, algo en Sarocha se agitó de manera inesperada. Lo reconoció al instante. «Enga Sabarid». «En», exclamó sorprendida mientras caminaba hacia él. «Sarocha», respondió él con una sonrisa amplia, cálida y familiar. Ambos se miraron por un instante, y en ese momento todo pareció ralentizarse. Se conocían desde la universidad, habían compartido clases, proyectos y salidas con amigos en común. Nunca habían sido algo más que compañeros y alguna que otra salida entre amigos, pero la familiaridad estaba allí, cómoda y natural. La sonrisa de Eng le recordó viejos tiempos, de risas despreocupadas, de conversaciones hasta el amanecer y de la ligereza que parecía imposible de alcanzar en la vida adulta. Subieron al auto. Sarocha se acomodó, notando cómo su pulso se aceleraba apenas un poco al estar cerca de él, al sentir el roce leve de su brazo al pasar junto al suyo. Eng, por su parte, parecía igual de sorprendido y divertido, como si la cita fuese una continuación inesperada de su pasado compartido. Una especie de reencuentro casual con la sensación de que nada había cambiado, y a la vez, todo era diferente. Mientras tanto, en el apartamento, Song y Rebecca habían convertido la sala en un pequeño escenario improvisado. La guitarra de Rebecca vibraba suavemente con las notas de canciones infantiles, mezclando acordes y melodías improvisadas. Song, con la voz pura y encantadora que tanto sorprendía a todos los que la escuchaban, entonaba canciones inventadas, girando por la habitación con la ligereza de un remolino. Rebecca sonreía, ajustando su ritmo para que la pequeña pudiera seguirla, riendo cada vez que un error se convertía en una nota divertida. La conexión entre ellas crecía a cada minuto, natural y fluida, y en el corazón de Rebecca había un calor que no había anticipado, una sensación de plenitud que la llenaba y le hacía sentir que estaba exactamente donde debía estar. El restaurante estaba iluminado con una luz cálida y tenue, que hacía que la madera de las mesas y el cristal de los vasos brillaran con suavidad. La música de fondo era lo suficientemente baja para permitir la conversación, pero lo bastante presente para crear un ambiente acogedor y relajado. La cita comenzó de manera casual. La conversación al principio giró en torno a asuntos triviales, trabajos, lugares comunes, anécdotas del pasado. Sarocha estaba acostumbrada a mantener un tono formal con casi todos los hombres, pero con Eng era diferente. Había un hilo invisible que los conectaba desde antes, un puente hecho de recuerdos compartidos y confianza tácita. «No puedo creer que Nam nos haya hecho coincidir», dijo Sarocha entre risas. «Ella parece empeñada en emparejarme por obligación». Eng rió con esa naturalidad que siempre le había gustado. Un sonido que se sentía cercano, fácil, sin esfuerzo. «No eres la única», respondió. «A mí me convenció con la misma fuerza. Que viniera. No tenía escapatoria». Ambos rieron de nuevo. La situación era curiosa. Estaban en una cita por obligación, pero la compañía resultaba agradable, incluso divertida. La conversación se movía con fluidez, ligera pero significativa, como si ambos supieran que cada palabra tenía un eco del pasado. Sarocha se atrevió a hablar de Song, mostrando algunas fotografías de su hija en el teléfono. Eng tomó el dispositivo y las observó con atención, admirando la dulzura de la niña. Su expresión cambió ligeramente, suavizándose, revelando un lado que no mostraba en entornos profesionales o formales. «Qué hermosa», dijo genuinamente sorprendido. «Debes estar muy orgullosa». «Lo estoy», respondió Sarocha con suavidad. «Es todo para mí ahora». La conversación fluyó con naturalidad, sin tensiones, sin silencios incómodos. Sarocha se sorprendió al notar que disfrutaba de la compañía de alguien más, que podía reír sin sentir culpa, que podía hablar de sí misma sin reservas. Eng parecía hacer lo mismo, parecía cómodo, presente, y eso hacía que Sarocha se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, liviana, sin esa presión constante que sentía en su día a día. La cena continuó con risas, recuerdos de la universidad, historias de amigos en común y anécdotas de trabajo. Eng relató cómo había conocido a Nam y cómo ella había sido prácticamente imparable para obligarlos a coincidir en la cita.
Cada risa, cada mirada cómplice, hacía que la velada que comenzó como una obligación se transformara en una agradable sorpresa. Nunca pensé que una cita organizada por Nam pudiera ser tan agradable, comentó Sarocha, con una sonrisa que lo iluminó todo. Yo tampoco, dijo En, devolviendo la sonrisa. Tal vez Nam tenga sus métodos, aunque sean poco convencionales, siempre consigue resultados. El tiempo pasó más rápido de lo esperado. La comida se terminó y el café acompañó la charla final, ligera pero cargada de miradas cómplices. La noche era cálida, y la brisa que entraba por la ventana abierta traía el aroma urbano de Bangkok, mezclado con el dulzor de los árboles cercanos. Al finalizar la cena, En condujo a Sarocha de regreso a su edificio. El viaje fue tranquilo, lleno de conversaciones ligeras y sonrisas compartidas. No hubo necesidad de silencios incómodos. Ambos parecían fluir con la misma cadencia, como si todo fuera exactamente como debía ser. Me encantó verte de nuevo, dijo Sarocha mientras descendía del auto. No esperaba que fuera tan agradable. A mí también, respondió En con sinceridad. Es bueno reencontrarse con viejas amistades, especialmente cuando la química sigue presente. Sarocha sonrió ligera. Se despidieron con un apretón de manos que duró un instante más de lo necesario. Un contacto que hizo que ambos sintieran que la cita, inesperadamente, había sido más significativa de lo que cualquiera de los dos habría predicho. Al regresar al departamento, se encontró con Rebeca, quien le señaló el cuarto al escuchar una pequeña vocecita. Rebeca la había hecho dormir, pero Song al parecer todavía tenía energía. Sarocha encontró a Song acurrucada en su cama, con la manta hasta la barbilla y los ojos brillantes de energía contenida. La niña parecía mezclar cansancio y emoción, como si hubiera guardado todo el entusiasmo del día para ese momento íntimo con su madre. «Mami, no te vayas», susurró la niña con un pequeño puchero. «Quédate conmigo un ratito más». Sarocha se recostó junto a ella, pasando un brazo alrededor de su hombro y acariciándole el cabello suavemente, sintiendo la calidez del cuerpo pequeño contra el suyo. «No me voy», pequeña, dijo. «Solo dormiré contigo un rato, y luego volveré a mi habitación». Song se aferró a ella con fuerza, como si no quisiera que la dejara. Sarocha sonrió con ternura. La rutina, la cercanía, el vínculo que compartían madre e hija, siempre la reconfortaba, le daba calma y estabilidad en medio de su agitada vida. «¿Vendrá Rebeca mañana?», preguntó Song somnolienta, con la voz apenas un hilo. «Sí, Angelito», respondió Sarocha. «Vendrá». Cuando Song finalmente se durmió, Sarocha se incorporó con cuidado y fue al living. Rebeca estaba recogiendo algunos juguetes y ajustando la guitarra, concentrada en cada detalle para que todo quedara perfecto, asegurándose de que la habitación permaneciera ordenada, que la pequeña pudiera encontrar todo fácilmente. «¿Qué tal la tarde, Rebeca?», preguntó Sarocha, con una sonrisa que no pudo ocultar, y con la sensación de que algo dentro de ella había cambiado. Rebeca la miró, y algo en esa sonrisa le hizo comprender al instante que la cita había ido bien. La calidez en los ojos de Sarocha, la relajación en sus gestos, la forma en que sostenía la taza de café al ofrecerla, todo indicaba que había encontrado, al fin, una conexión verdadera. «Todo tranquilo aquí», Sarocha, respondió Rebeca con naturalidad, pero sintiendo un nudo en el pecho que no podía disimular. «Espero que todo haya ido bien con usted». «Todo mejor de lo que esperaba», contestó Sarocha, sentándose junto a ella. «Resulta que mi cita era Enga Sabarit, quien fue compañero en la universidad». Rebeca tragó saliva, sintiendo un calor inesperado en el pecho. «Eso es bueno», señaló. «Me alegra que las cosas le estén yendo bien», dijo forzando una sonrisa. Sarocha se apoyó en el respaldo del sofá, relajada, tomando un sorbo de café, mientras Rebeca la observaba con atención. Su mente estaba llena de sensaciones contradictorias. Alegría por ella, curiosidad, y un pinchazo sutil que le recordó la distancia entre lo que ella podía sentir y lo que realmente estaba permitido. El café terminó, las risas de Song aún flotaban en la casa como un eco suave. Rebeca se despidió, recogiendo su guitarra y sus pertenencias, y salió a la calle. Caminó hacia su casa con paso ligero, intentando ignorar la sensación extraña que la acompañaba, pero consciente de que algo había cambiado.
aunque aún no sabía exactamente qué. Capítulo 10. Cuando la noche despierta lo que el día oculta. Sarocha amaneció esa mañana con un ánimo extrañamente ligero, casi juvenil. No era exactamente felicidad, era otra cosa. Un cosquilleo interno que la acompañaba mientras preparaba el desayuno de Song, mientras organizaba unos documentos antes de salir a la oficina, incluso mientras respondía correos que normalmente la agotaban. Era entusiasmo, un sentimiento que no recordaba haber tenido desde hacía mucho tiempo. Song, sentada en la encimera, balanceando los pies, la observaba con atención. «Mami, ¿por qué sonríes sola?», preguntó mientras comía un trozo de pan tostado. Sarocha fingió sorpresa. «¿Yo? ¿Sonreír? No sé de qué hablas, princesa». Song entrecerró los ojos y puso cara de detective. «Tú tienes cara de que te pasó algo bonito». «Quizás dormí bien», respondió, dándole un suave toque en la nariz. Pero no era por la noche de descanso, ni por su trabajo. Y aunque tampoco quería admitirlo, no era por Eng. Era porque esa tarde saldría. No a una cita, no a nada que la presionara. Simplemente saldría a tomar una copa con Nam. Haría algo distinto, algo ligero. Y tendría a Rebeca cuidando de Song, lo cual, aunque no lo decía en voz alta, le daba una sensación de seguridad cálida. Había algo en esa chica. Algo luminoso, limpio, que Sarocha no terminaba de entender. Rebeca llegó puntualmente a las 8 de la noche, vestida con su ya habitual ropa cómoda para trabajar. Jeans, blusa holgada y una coleta que dejaba ver su rostro fresco. Song se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi la derribó. «Rebeca», chilló la niña, rodeándole el cuello. Rebeca rió sin poder evitarlo. «Hola, pequeña. ¿Te portaste bien hoy?» «Sí, y ahora me portaré mucho mejor», respondió la niña, totalmente sincera. Sarocha apareció desde el pasillo con el bolso en la mano. Su mirada se suavizó al ver la escena. Rebeca la saludó con un tono amable, más suave del que usaba con la mayoría de la gente. «Esta noche regresaré un poco tarde. Si no tienes problema, podrías quedarte a dormir aquí». Rebeca parpadeó algo sorprendida, pero respondió de inmediato. «Claro, no hay ningún problema. Solo tendría que salir antes de las 7. Debo ir a mi casa a ducharme y recoger mis libros antes de la universidad». «Perfecto», asintió Sarocha. «Te llevaremos sin problema». Song tiró del brazo de Rebeca con emoción. «Quiero ir a tu universidad. Cuando sea grande estudiaré contigo. Prometo llevarte un día», respondió Rebeca entre risas. Mientras ellas hablaban, Sarocha sintió una punzada extraña en el pecho. Era casi ternura. Un peligroso tipo de ternura. «Las dejo un momento. Voy a terminar de arreglarme», anunció, escapando antes de seguir pensando demasiado. Rebeca y Song se quedaron en el living, y en cuestión de minutos habían construido una especie de cabaña improvisada con frazadas, cojines y algunos juguetes. Rebeca imitaba animales salvajes mientras Song reía a carcajadas, escondiéndose en la selva. Sarocha salió del cuarto arreglada para la noche. Jeans negros, una blusa satinada, el cabello suelto en ondas suaves. Rebeca levantó la vista y se quedó unos segundos en silencio. No podía evitar pensarlo. Era realmente hermosa. Imponente, incluso sin querer serlo. «Nos vemos más tarde», dijo Sarocha desde la puerta, observando la escena con una sonrisa que le suavizaba todo el rostro. «¿Cenen, sí?» «Sí», mami, respondió Song distraída mientras acomodaba su cueva. Rebeca asintió también. La puerta se cerró, y el apartamento volvió a llenarse de risas infantiles. Sarocha se encontró con Nam en un bar tranquilo, elegante pero sin pretensiones. Nam la abrazó con exageración apenas la vio. «Y bien, cuéntame, ¿cómo estuvo tu cita con Eng?» Sarocha suspiró antes de sentarse. «Estuvo bien, supongo. Mejor de lo que esperaba». Nam sonrió como si ya supiera la respuesta desde antes. «Lo ves, yo tenía razón». «No empieces», gruñó Sarocha, aunque había un brillo divertido en sus ojos. «Sí, es agradable, pero no creo que vaya a pasar nada. Nunca me gustó de esa manera». «Porque nunca lo miraste con esos ojos», replicó Nam, dándole un sorbo a su copa. «Nam, por favor, inténtalo. ¿Qué pierdes?» «Tiempo», respondió Sarocha inmediatamente. «Mentira», Nam cruzó los brazos.
Te guardaré todas las ilusiones, pero solo te pido que no las mates tan rápido. Sarocha se encogió de hombros. No quería discutir sobre algo que ya había decidido internamente. No sabía qué sentía o más bien, sabía lo que no sentía. Por Eng no había ese cosquilleo. Por nadie lo había tenido desde hacía años. Excepto quizás. No, se dijo. No. Rebeca era demasiado joven. Era mujer. Ella no era lesbiana. No había ninguna explicación lógica para ese nerviosismo extraño que le provocaba la sonrisa de la niñera. Bebió un sorbo grande de su copa como si eso pudiera apagar la idea. Cambiemos de tema, pidió. Claro, aceptó Nam, aunque la miró con una ceja levantada. Pero no creas que se me olvida. Ambas reían mientras conversaban, escapando un poco de sus rutinas y responsabilidades. Bailaron un rato, se tomaron algunas fotos ridículas y alrededor de la 1 de la mañana se despidieron. Llegar a casa a esa hora siempre la ponía alerta. Caminó con cuidado para no hacer ruido, cerrando la puerta lentamente. El apartamento estaba impecablemente ordenado y en silencio absoluto. Entró primero al cuarto de Song, como era su costumbre. Y ahí el aire se le atascó en la garganta. Rebeca y Song dormían abrazadas. Song con la cabeza sobre el pecho de Rebeca, y Rebeca con un brazo protegiéndola instintivamente. Ambas respirando al mismo ritmo. Ambas tan tranquilas, tan en paz, que la escena parecía una fotografía sacada de un sueño. El corazón de Sarocha dio un vuelco. Uno fuerte. No quiso nombrarlo. No quiso pensarlo. No puede ser nada. No debe ser nada. Cerró la puerta con delicadeza y se fue a su habitación. Mientras se cambiaba, revisó su teléfono. Eng le había escrito varias veces. Mensajes amables, interesados, atentos. Me encantó verte. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Suspiró. Sí, era un buen hombre. Quizás valía la pena intentarlo. Quizás Nam tenía razón. Quizás debería forzarse un poco, abrirse a la posibilidad. Pero cuando miraba cómo su hija buscaba a Rebeca, cuando veía cómo sus ojos brillaban al hablar de ella, cuando recordaba la suavidad con la que Rebeca la cargaba, la cuidaba, le cantaba, el corazón no le respondía como debía. Se dejó caer en la cama. Estoy loca, murmuró al techo. Loca por siquiera permitir que su mente se desviara hacia esa dirección. Rebeca era casi una niña, 10 años menor, una chica que luchaba por sus estudios, que tenía sueños enormes y pies pequeños que apenas podían sostenerlos. Una chica dulce, luminosa, humilde. Y mujer. Y a ella nunca le interesaron las mujeres. Nunca. ¿Verdad? Es el cansancio, se dijo intentando convencerse. Es la vida. Soy madre soltera, estoy agotada, estoy rodeada de emociones, de responsabilidades. No estoy pensando bien. Mañana se me pasará. Apagó la luz. Pero mientras el sueño la atrapaba, su mente volvió a la imagen de Song y Rebeca dormidas juntas. A cómo se había sentido al verlas. Calma, hogar, algo que no debía sentir, pero que sintió igual. Y aunque no quería admitirlo, una parte de ella, la parte más silenciosa, más escondida, susurró dentro de su pecho. Si todo fuera distinto, pero no lo era, y no debía serlo. Cerró los ojos con fuerza. Mañana lo olvidaría. Mañana volvería a ser la misma de siempre. Una mujer racional, centrada, sin espacio para tonterías. Al menos. Eso se dijo a sí misma mientras finalmente se rendía al sueño. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.